Vamos a empezar. Juan Pablo se encarga ahorita de admitirlos en lo que yo me presento. Yo soy el doctor Andrés Adek, soy otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. ¿El cuello? Para este webinar les pido que se muteen todos sus micrófonos para evitar que se mete el audio, se repita todo. Dice lo que no. Nosotros formamos una marca de certificación llamada COVID Safe y desde ahí les hablamos. El COVID pues llegó a cambiar toda la dinámica de muchas cosas y nos ha complicado la existencia en muchas áreas y muchos giros. Uno de los giros que más se ha afectado es el giro de gimnasios, salas de baile, centros deportivos de otras índoles. Pues muchas están basado todo su negocio en la convivencia de muchas personas en un espacio cerrado y pequeño, ¿no? Y justamente dentro del modelo de negocio está optimizar el espacio y por eso ponen una caminadora junto a la otra para sacarle el máximo provecho. Y eso pues ha sido un problema frente al COVID. Por otro lado, pues dentro del semáforo famoso son en abrir. Entonces decidimos hacer esto para dar recomendaciones generales y que ustedes puedan estar más tranquilos con las medidas que han tenido, puedan dirigir los recursos a medidas más eficientes. Hay muchísima fake news, hay muchísimas cosas que ya uno no sabe ni qué comprar, ni qué marca, ni cuánto usar de esto, porque hay demasiada información falsa. Entonces es parte del objetivo de esta charla. El panorama en México, pues claramente es un poco desalentador. Todos los días nos preguntamos si la curva ya se aplanó. La realidad es que un día pensamos que sí, al día siguiente nos damos cuenta que la curva sigue en ascenso o que por lo menos se ha mantenido en esa meseta, pero ya desde hace unas 3, 4 semanas. Ya no quiero parecer el subsecretario López-Gatell diciendo cuándo va a empezar su descenso, pero por lo menos se prevé que el descenso empiece en septiembre u octubre. Y eso nos pone en entredicho, ¿no? En este país, un país tan complicado, un país donde hay muchas situaciones socioeconómicas, ¿es lo correcto estar pensando en la curva o es más correcto empezar a pensar en cómo vivir con el COVID? De esa forma, pues, el gobierno ha intentado reactivar la economía. No vamos a hablar del gobierno ni de sus estrategias, que no es el objetivo de esta plática, pero sí es claro que es difícil establecer estrategias masivas para una epidemia como la cuarentena en un país tan complejo como este. Lo único que sí es que la vida sigue y hay que buscar estrategias individualizadas y el control de microambientes. Es insostenible una cuarentena sin estrategia. Todos enciérrense, pero no hay apoyos, no hay programa de reaperturas, pues no funciona. Entonces, por eso el famoso semáforo, pues mínimo nos dio un poco de respiro para poder reiniciar actividades. Hay que reintegrarnos y aprender a vivir con la pandemia, minimizando los riesgos. Y esto es importantísimo que se entienda así, minimizando, no eliminando. El ejercicio. Bueno, pues tristemente hacer ejercicio es una de las pocas circunstancias en las que existen riesgos a la salud con el uso de cubrebocas. Es muy fácil decir que todo el mundo debe usar cubrebocas al caminar, al salir a la calle, al comercial, pero justo en el tema del ejercicio está muy complicado. Es un tema difícil, ya que la OMS, por lo menos, no recomienda el uso de cubrebocas al hacer ejercicio. A pesar de que Under Armour y Adidas sacaron un cubrebocas tricapa que en teoría no estorba para respirar, todavía no queda muy claro qué cubrebocas se debería de usar durante el ejercicio. Y ahorita que entendamos cómo se contagia el COVID, nos vamos a dar cuenta que es de las cosas más importantes para el COVID. Estamos muy preocupados por sanitización, por limpieza de superficies y estamos enfrentando el enemigo incorrecto.
La realidad es que la mayoría de los centros deportivos, pues no se respeta la sana distancia. Aquí en las telas, en el pole dancing, por suerte, como el ejercicio lo requiere, ya hay sana distancia entre cada, eh, entre cada bailarina. Por otro lado, estamos viendo unos spinning que están ahí a menos de 20 centímetros. Están los de las máquinas que están separados, pero en general vemos cómo muchos lugares justamente funcionan económicamente gracias a que no hay una sana distancia. Y eso es lo que vamos a tener que analizar. El mayor reto que tenemos es dar seguridad, pero tener posibilidad de seguir ejercitando. ¿Cómo cuidar al deportista sin quitarle el deporte? ¿Cómo permitir muchos tipos de deportes, pero sin realmente exponernos a contagiarnos del COVID con consecuencias deleterias? Entonces, justo aquí está el punto, lograr ese equilibrio. Entonces, los retos sanitarios. Para empezar, tenemos que entender qué es el COVID. El COVID es un virus que ya existía, causaba gripa, y esta es una variación de ese virus. El COVID-19, para empezar, es el nombre de la enfermedad. El nombre de este virus es SARS-CoV-19. Este virus, o todos los virus en general, son un conjunto de material genético que está adentro de esa esfera y una esfera de proteínas. Esa esfera lo protege ese material genético y las proteínas de afuera, como las rojas y las naranjas, le sirven al virus para ingresar a organismos. ¿Y por qué pongo una botella con un mensaje adentro? Porque realmente así son los virus. El mensaje es el material genético y lo de afuera solo sirve para que sobreviva en el ambiente, para que lo pueda agarrar a alguien y sacar el mensaje. Un virus, un ser vivo, no es más que material genético y proteínas. Diferente a la bacteria es un ser vivo y por eso se tratan las bacterias con antibióticos, es decir, medicinas contra la vida. Pero el virus no funciona así y por eso también es mucho más difícil de erradicar. Hay que destruir esas proteínas para que ya no pueda empezar a un ser vivo, más que matarlo. En este caso, entra y ya utiliza al ser vivo para reproducirse. Si uno se pregunta cuál es el objetivo de un virus en el mundo, es reproducirse y sobrevivir. Ellos quieren vivir toda la existencia de la galaxia. ¿Y cómo lo hacen? Usando a seres vivos. Entonces el coronavirus entra al cuerpo y se reproduce con la maquinaria del propio cuerpo. En ese proceso el cuerpo lo intenta destruir y es cuando vienen toda la serie de síntomas. Gabriel García Márquez dijo, con el tiempo todo pasa. He visto con paciencia a lo inolvidable volverse olvido y a lo imprescindible sobrar. Entonces, va a pasar. Vamos a regresar, aunque no lo crean, a una normalidad bastante parecida a la anterior. Ustedes acuérdense que en la peste se murió la mitad de la población. Uno pensaría que después de eso ningún humano abrazaría a otro humano. Bueno, sí, nos abrazamos y para bien o para mal, a veces rompemos un poco las reglas en pro de la humanidad. ¿Cómo se contagia el coronavirus? Y esto ha sido todo un tema porque el contagio del coronavirus se puede dar de dos formas. El primero es mediante inhalación de gotitas o microgotitas que se llaman aerosoles. Entonces lo inhalamos, llega a nuestro tracto respiratorio y lo absorbemos. O mediante contaminación de objetos. Si yo hablo, toso, grito, escupo esas gotas y caen en alguna superficie. De esa superficie yo lo agarro y me toco alguna mucosa y de esa manera me contagio. Con el tiempo se ha descubierto que es mucho, mucho más importante el contagio que está acá arriba. El de gotitas, el de respirar el aire o el aliento de alguien más. El problema de estas gotitas es que las que traen el virus, sobre todo, ni siquiera son visibles, miden micras. Y es por eso que no todos los cubrebocas protegen contra los virus. Tú puedes ver el cubrebocas y dices, bueno, ¿qué pasa por ahí? Pasan aerosoles y es como no traerlo. Los cubrebocas de tela tradicionales protegen solo contra gotas muy grandes. Y de ahí los famosos N95, que justamente detienen el 95% de las partículas de 0.3 micras
o la mascarilla quirúrgica de 3 capas que también tiene buena protección contra virus. El tema aquí es que en los gimnasios se están concentrando mucho en exagerar la limpieza de superficie y están ignorando mucho qué hacer con el aire que van a respirar todos. ¿Por qué la sana distancia? Porque en teoría el virus flotando en esas microgotas cae por su propio peso a 1 metro, 1.5 metros. Entonces, guardar la distancia, aunque estén respirando ahí, en teoría, disminuye mucho la posibilidad de que inhales el aire de alguien más. Al inicio decían que sí se podía correr afuera, después se dieron cuenta que el corredor va dejando una estela de ese aire. Entonces, la estrategia para correr en exterior es no correr atrás de alguien. Con que corras tantito separado, no vas a estar respirando el aire de esa persona. Entonces, eso tiene que quedar ahorita en su mente. ¿Qué en mi negocio, en mi salón, en mi gimnasio, qué cambios puedo hacer para mejorar la distancia, para mejorar la ventilación? Y eso va a ser muy importante. Otro problema, grande problema del coronavirus es que ha causado muchísimos síntomas distintos. No hay forma de que yo le asegure a un paciente que no tiene coronavirus solo porque, es que solo me salió moco. Hoy en día yo no puedo decirle a ese paciente, no, eso no es coronavirus. Con la influenza es diferente porque el cuadro clínico de la influenza es muy específico. En este caso, es no. Entonces, tenemos síntomas desde, o sea, que no haya síntomas, el famoso asintomático, que ha sido un gran jugador en este contagio masivo, porque al no sentirse mal, no se guarda y va y visita gente y las contagia. Y puede también dar tos, fiebre, dolor de cabeza. En jóvenes entre 15 y 25 años se ha visto mucha pérdida de olfato, síntomas de resfriado común, síntomas del estómago como diarrea, malestar estomacal. Entonces, eso nos ha causado mucho problema para distinguir quién tiene y quién no, y por eso nos basamos mucho en las pruebas. Y el problema es que las pruebas ni siquiera son 100% efectivas. Hay un 30-40% de pruebas que dicen que no es y sí es. Entonces, tú explícale a un paciente asintomático con una prueba negativa que aún así podría estar contagiado. La gente no lo quiere creer y por eso no actúa en consecuencia y sigue contagiando. ¿Cuáles son los síntomas de alerta? Dificultad para respirar, eh, dolores fuertes de cabeza, alteraciones neurológicas, dolores de pecho, porque también puede inflamar el corazón, puede inflamar el cerebro, causar hemorragias cerebrales. Es un virus muy agresivo que no debemos olvidar la estadística. ¿Por qué? Vivimos en una sociedad actual de infodemia, donde recibimos cantidad de información no filtrada, inclusive creada con maña, y de esa manera la absorbemos. Y además absorbemos el título, ni siquiera nos detenemos a leer. Y los títulos, por definición, son sensacionalistas porque los medios de comunicación no se engañan. No quieren comunicar, quieren vender, quieren que te metas o que des un clic, que lo compartas. Ese es su objetivo. Entonces, para ese objetivo tienen que exagerar e inventar en los títulos. No hay de otra. Nosotros no podemos olvidar la estadística. La estadística que en este país inclusive no es la más adecuada porque el tema del muestreo es distinto a otros países. Aquí no se muestrea gente que no tiene síntomas y eso disminuye la cantidad de asintomáticos y parece que el panorama de agresividad del virus es peor que en otros lados. Pero la estadística mundial es muy importante y hay que tenerla en mente porque eso nos da tranquilidad. 80% de los pacientes infectados van a ser asintomáticos o van a ser casos leves. Y eso es importantísimo. 80%. La gran mayoría. Del 20 restante, 15% van a tener un cuadro severo que va a requerir atención médica. La atención médica que va a requerir no necesariamente es de terapia intensiva, va a ser una atención que a lo mejor requiere oxígeno, a lo mejor requiere medicamentos y observación y nada más. Y solo un 5% van a estar críticos o muerte. En México, como les decía, la estadística cambia tanto porque las muestras no se hacen a gente sana, como que somos una población llena de obesidad, diabetes e hipertensión, y ahí es su chamba como dueños de gimnasios que promuevan sus servicios para tener una población más sana.
Todavía en niñas y en niños es aún más alentador el panorama. 95% les da leve y un gran 60% les da asintomáticos. Es bueno para los niños, pero es peligroso para los abuelitos porque reciben a sus nietos aparentemente sanos y se contagian de ellos. Es muy importante recordar que puede no haber síntomas y tener el coronavirus. Bueno, componentes de protección. ¿Qué tenemos frente al COVID? Procesos, equipamiento y medidas administrativas. Dentro de las medidas administrativas tenemos capacitación, señalización y promoción de la salud. Vamos a hablar de los procesos. Hay que definir rutas de entrada y de salida y marcadas para personal y para clientes. Tenemos que evitar esto de las personas. Tenemos que evitar que dos personas choquen y respiren su mismo aire. Entonces hay que dividir, hay que acelerar el flujo. No queremos que la gente no queremos que la gente espere junto a otra persona. Queremos que el fluya. Ya acabaste aquí en mi negocio, salte por favor por este camino. Ya llegaste a este negocio, pásale, nadie te va a detener, más que en un filtro que ahorita hablamos de él. Hay que eliminar salas de reunión. La cafetería es parte indispensable de tu negocio. Si no lo es, de manera temporal, ahorita al inicio, cierra la cafetería. No quieres que por un caso de COVID te cierren todo el gimnasio. Entonces, elimina las áreas peligrosas. Rutas de circulación marcadas por escaleras y pasillos. Si tu gimnasio es grande y tienes dos escaleras para subir a un área, una es de subida y otra es de bajada. Y si no, la divides a la mitad con unos pegostes en el piso y dices, este carril es de bajada y este carril es de subida, justo para que no respire la persona el aire de otra persona. Y tristemente, y esto es lo más doloroso, limitar el cupo. Esto es definitivo. Si el cupo no permite la sana distancia, olvídenlo. No van a poder operar. Controles de acceso. Necesitamos filtrar. El ser humano es muy dado a olvidarse o a no decir algo si no se le pregunta. Eso lo vemos mucho en medicina. A veces le decimos, ¿padece alguna enfermedad? No. ¿Padece diabetes? Sí. No que no padecía ninguna enfermedad. Ah, ok. Entonces, hay que preguntarle al ser humano para que responda. Estos controles de acceso deben de tener un cuestionario de síntomas o de contacto con enfermos, por ejemplo. ¿Has tenido fiebre, tos, dolor de cabeza en los últimos 14 días? ¿Has estado en contacto con gente contagiada con COVID? Si esto es negativo, puede pasar, siempre y cuando tenga una temperatura de menor de 37.5 grados y en ese instante que entra, limpiarle o desinfectarle las manos con alcohol gel o algún tipo de desinfectante. Esto es importante que lo registren y ustedes como negocio es muy importante que lo registren porque si llega a pasar algo y ustedes tienen el registro de que se hizo, por lo menos están tomando acciones y están demostrando que tomaron esas acciones. Hay que tener limpieza continua con alcohol al 70% o hipoclorito de sodio al 0.5% de las áreas, sobre todo de mucho contacto. El counter donde llegan hay que limpiarlo, pasamanos, las máquinas, sí hay que limpiarlas entre uso, pero ojo, no se trata de vivirse la sanitizando con empresas de sanitización cada día, porque con que su personal de limpieza se encargue de limpiar todas las instalaciones con estos dos productos que son muy baratos, es más que suficiente. Hay que fomentar el uso de espacios abiertos, que es un problema en esta ciudad, porque la mayoría de los lugares están cerrados y no tenemos un patio. Pero si alguien tiene un negocio que tenga un patio que no usaba para el tema de gimnasios, sí hay que fomentar su uso, hay que buscar estrategias para aprovechar esos espacios, porque al aire libre uno respira y el recambio de aire es constante y eso es importantísimo. Equipo de protección personal para coaches y maestros, toda aquella persona que vaya a convivir con muchas otras personas en el gimnasio requieren de un cubrebocas de alta eficiencia, es decir, N95 o mascarilla quirúrgica. Y sobre todo porque ellos de repente sí se tienen que acercar al otro, pueden tener que romper la sana distancia y es por eso que requieren el equipo de protección personal. Los tapetes sanitarios, si en el gimnasio es, por ejemplo, es un estudio de yoga donde van a tocar el piso, sí queremos un piso limpio de COVID. De otra forma, no es tan importante que todo el mundo pase y se encharque los zapatos en desinfectante.
Entonces, solo si el ejercicio requiere de tocar el piso, sí valdrá la pena el tapete sanitario. Si ustedes lo quieren para darle una seguridad a los clientes, lo pueden tener, no hace daño, pero no es un requisito. Es mucho más importante pensar en el aire y en los cubrebocas de los coaches. Túneles sanitizantes, definitivamente no. Guantes, no es necesario. De todas maneras, en muchos ejercicios se utilizan guantes, que esos sirven, ¿no? Porque si el guante evita que si tú te tocaste y traes el coronavirus ahí, lo pongas en una superficie, pero no es un requerimiento para que le digan a todos sus clientes, pónganse guantes de látex todo el día. Rociar desinfectante en el ambiente, sí vale la pena rociar con Lysol o algún desinfectante ambiental cada cierto tiempo, depende del flujo, para el aire que no pude recambiar, por lo menos desinfectarlo. Acceso a lavamanos o al menos al gel alcohol es de vital importancia. El agua y el jabón sí deshacen el virus cuando está sobre una superficie orgánica. En superficies inorgánicas sí hay que limpiar con gel alcohol al 70% o el hipoclorito de sodio al 0.5%, que es literalmente cloralex diluido. Manejo especial de toallas, pues hay que lavarlas más seguido. Y este es de los puntos más importantes. Y quiero que desde ahorita empiecen a pensar en su negocio, qué manera tengo de mejorar la ventilación. ¿Tengo que abrir una ventana donde no la había? La ventilación va a ser clave para que ustedes puedan operar de una manera más tranquila. Tiene que haber recambios de aire. La ventilación artificial sirve siempre y cuando haya un extractor. Muchas veces el aire acondicionado nada más inyecta aire, pero no hay un extractor. Entonces realmente estamos inyectando aire, pero no estamos sacando el viejo. Si es de esa forma, va a haber que buscar ventilar. Por otro lado, existen los purificadores de aire, que si bien no está demostrado que quitan el COVID del ambiente, porque el COVID acaba de salir, no han hecho esos estudios, los purificadores de aire, hay unos que sí detienen virus y bacterias. Entonces podríamos asumir que detienen el COVID y si limpian el aire de COVID. Entonces, tener un purificador de aire es muy buena estrategia. Hay unos que cubren diferentes metrajes y valdría la pena tener uno si mi ventilación es difícil de lograr. Entonces, purificadores de aire de buena marca son una buena estrategia. Medidas administrativas, y aunque esto suena muy técnico, es de lo más importante. De lo más importante que tenemos es la capacitación. Si nuestro negocio es grande, vale la pena tener a alguien que asignemos como COVID coach y a ese alguien darle todavía más herramientas para que se entrene en manejo de COVID, para que domine el protocolo de lo que hay que hacer, para que supervise que se estén tomando las acciones. Somos humanos. Ustedes a lo mejor son muy disciplinados porque se dedican a los deportes, pero no toda la población es así y necesitamos estar recordando y supervisando que las medidas se lleven a cabo. Nos da flojera después de un mes ya usar el cubrebocas, cuando queremos arrancar, se nos olvida que tenemos que evitar tocarnos la cara, se nos olvida que tenemos que no colgar la toalla. Y para eso tenemos que nosotros estarle recordando a los clientes y a los empleados que sigamos las medidas. Supervisión de medidas, eso es básico. Hay que tener un regañón, alguien que pase y te diga, póngase su cubrebocas, por favor, desinféctese las manos, no deje la toalla ahí, etc. Supongo que en los gimnasios es importante siempre tener a alguien que esté vigilando esas cosas, ¿no? Porque hay que limpiar la máquina y eso. Pero hay que hacer mucho énfasis en un verdadero regañón que se encargue de estar recordando. Señalización, ¿no? La señalización no solo es importante para los clientes y para los empleados, sino también para las autoridades. Tú puedes decir que estás tomando ciertas medidas o que le estás diciendo a la gente que se asee las manos, pero no lo tienes señalado. ¿Cómo sé yo como autoridad que lo estás haciendo? Bueno, ponme la señalización. Hay señalización oficial del guía de lavado de manos que hay que poner junto a los lavamanos. Hay señalización de guía de desinfección de manos que es más rápida. También hay que ponerlo donde estén los dispensadores de alcohol gel. Material visual con las nuevas instrucciones. Favor de no colocar la toalla aquí. Favor de colocarse su cubrebocas en el momento que deje de hacer el ejercicio aeróbico. Y promoción de la salud, ¿no? Tener en sus redes sociales, estar comunicando
qué es el COVID, etcétera, etcétera. Cursos de capacitación a los empleados, cursos de capacitación a los clientes si así lo desean, información online, webinars de información. Combatir las fake news, y eso es importantísimo. No caer en esta falsa sensación de seguridad. Vigilar salud mental y física de los trabajadores. No solo eso, sino promover la verdad. En este caso, nada más nos perjudica luego inventar que no conviví con alguien que tuvo COVID. Hay que promover que se diga la verdad, que no va a haber represalias, que hay que pensar en un plan económico para poderle decir al cliente, ¿sabes qué te dio COVID esos 15 días? Te los abono una semana, pero por favor no vengas. Igual a los empleados. Si yo al empleado le digo que le voy a quitar el sueldo porque se enfermó de COVID 2 semanas, a pesar de que estoy fuera de la ley, es condicionarlos a ocultar información, y eso nada más nos va a traer más problemas. Entonces hay que recordar, por favor, que tenemos que abrir un canal de comunicación donde los empleados también se les esté preguntando y se les esté haciendo un filtro de toma de temperatura, el cuestionario y registrar qué se hizo. Estamos todos juntos en esto, está difícil, pero se puede lograr. Todos tienen que echarle mucho coco a sus negocios y ver cómo hacerle para estas recomendaciones. Hay que tener claro que es imposible eliminar por completo la posibilidad de contagio. Y por eso también legalmente ahorita Juan Pablo les va a dar muchísima información para que ustedes estén seguros en su negocio, seguros con sus clientes. Obviamente, toda esta información que yo les di varía mucho de cada sitio y no es el objetivo de este webinar resolver todas las dudas del mundo. Por supuesto que ahorita vamos a resolver unas dudas, pero hay mucha información que queda a la individualización. Por eso damos ciertas asesorías individuales. Ahorita les platicamos de eso. En conclusión, la mascarilla los clientes deben de llegar con mascarilla, con cubrebocas. Eso es definitivo. En el caso de hacer ejercicio aeróbico, no se puede usar mascarillas ni cubrebocas, porque es peligroso. El de tela sí puede ser, pero mascarillas de alta eficiencia no. También se podría utilizar la careta, que esa no obstruye la respiración. Y sí sirve porque lo que yo estoy escupiendo al hablar o al exhalar, sí choca con la careta y ya no se dispersa. Entonces, gogles o careta, sobre todo careta, es más importante que gogles, y lo deben de usar los clientes. Y también la asesoría política. Los coaches deben de usar careta y mascarilla, eso es de vital importancia. Los de la entrada, el personal de seguridad, todos los que van a estar expuestos a muchas personas. Y en el momento que el cliente deja de hacer ejercicio, va a tener que colocarse su mascarilla. Por el momento, sí va a haber que disminuir el flujo en áreas de regaderas, vestidores, donde pueda la gente convivir. A ustedes les conviene que la gente no conviva. Y si hay 2 personas sin supervisión en un área destinada para la convivencia, se los digo, van a convivir. Entonces, a ustedes les conviene cerrar áreas que pongan en riesgo su negocio, conviene cerrarlas. O tener a alguien ahí de supervisión. Pero estarle diciendo a la gente en el vestidor, no se acerquen, no platiquen, está difícil. Entonces, ahí hay que pensar muy bien. ¿Vale la pena dejar este servicio o cancelar? Bueno, pueden ir escribiendo sus dudas en el chat. Mientras, le doy la bienvenida y la palabra a Juan Pablo Lizárraga, que se presente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Juan Pablo Lizárraga, soy licenciado en Derecho egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente soy líder del Comité Legal de COVID Safe y director general de la firma jurídica y de asesoría política Rúbrica. Yo les voy a hablar un poquito ahorita de todos los temas legales y sobre todo los retos que enfrentan los negocios y en particular los gimnasios ante esta reapertura y reanudación de actividades. Les voy a proyectar. ¿Le vas moviendo? Ok. A diferencia de otros temas ya establecidos e inmutables, esta situación con la pandemia
es un tópico básicamente nuevo y literalmente mutante. Viene cambiando casi cada semana, como todos lo hemos visto, dejándonos en un aparente perpetuo estado de incertidumbre. Kant decía, la inteligencia puede medirse por la cantidad de incertidumbres que uno es capaz de soportar. Aquí la pregunta del millón es, ¿cómo reducimos esa incertidumbre al respecto de algo que no deja de cambiar? Desafortunadamente no les tengo una respuesta y es algo que vamos a ir descifrando con el paso del tiempo y con la adaptación a esta nueva realidad, o en términos de Darwin, la evolución. Cambio. Y voy a platicar un poquito de los antecedentes. Es un poco aburrido, digo poquito porque pues ya prácticamente todos sabemos qué es lo que ha pasado desde el inicio de esta pandemia, pero pues para la gente que no esté al tanto de cómo haya sido esta secuencia, esta cronología, voy a comentarlo rápidamente. Los días 30 y 31 de marzo se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional como consecuencia de la propagación del virus COVID-19. A partir del 1 de junio, el gobierno federal y los gobiernos locales implementaron un sistema de semáforo epidemiológico con la finalidad de reanudar gradualmente las diversas actividades suspendidas. La suspensión de actividades recreativas, como es este tema de los gimnasios y estudios de baile y de yoga, de manera presencial, se sujetaron hasta en tanto el semáforo epidemiológico no transitara al color verde para evitar la aglomeración y con ello mitigar cualquier tipo de riesgo de contagio y por esto una responsabilidad de la empresa. Al día de hoy seguimos a la espera de que cambie el semáforo para el retorno de las actividades. Ya hemos oído hablar de este semáforo en los periódicos, en la tele y demás. Sabemos un poquito cómo opera. Cuando la ocupación en hospitales es mayor al 65% o hay dos semanas de incremento estable, se sigue en rojo. Cuando hay una ocupación menor al 65% y 2 semanas de tendencia a la baja, pasamos a naranja. Ocupación menor al 50% en hospitales, ya pasamos al semáforo amarillo. Y aquí el mejor escenario y el que todos estamos esperando es cuando haya una ocupación menor al 50% y al menos un mes con ocupación baja, con tendencia a la baja, todas las actividades recreativas y gimnasios presenciales ya reanudan las labores. Cambio. Derivado del alto riesgo de contagio que conllevan las actividades desarrolladas dentro de un gimnasio o en un estudio de baile o de yoga, el primer reto legal que enfrentamos es hacer un correcto análisis, elaboración e implementación de los protocolos y mecanismos de seguridad dentro de las instalaciones. Para esto, requerimos de un equipo especializado de expertos que coadyuve con estos gimnasios y estudios de baile, ya que cada espacio de reanudación de actividades tiene una complejidad distinta, distintos metros cuadrados, cantidad de alumnos, maestros, trabajadores, etc. Es indispensable que garanticemos de forma inequívoca los principios y estrategias de promoción y prevención sanitaria dentro de las instalaciones del gimnasio. ¿Cambio? ¿Qué es por lo que yo más me tengo que preocupar legalmente como gimnasio, estudio de baile o de yoga? ¿Cuál es el objetivo de estas medidas? Pues bueno, reducir al máximo las posibilidades de contagio, claro está, pero eliminar el riesgo de forma absoluta es imposible, como ya dijo el doctor Sadek, tanto por la misma naturaleza del virus como por la naturaleza de las interacciones humanas y comerciales, y sobre todo en un ambiente de gimnasio y baile, donde las probabilidades de contagio son mucho, mucho mayores. Por esto, tener planes de contingencia es tan importante como tener planes para evitar dichas contingencias. Y en cuanto a estar preparados, básicamente lo que recomendamos es tener analizados todos los escenarios que se puedan, tener todos los flancos cubiertos, no todos los que puedan ocurrir, que son virtualmente infinitos, pero sí todos los que podamos proveer. Tomar todas las medidas que se puedan es la única manera de mantener al mínimo el riesgo y de brindar tranquilidad tanto a nuestros colaboradores como a nuestros consumidores. ¿Cambió? Hoy en día, la obligación de los centros de trabajo se circunscribe al cumplimiento de las medidas establecidas en los lineamientos técnicos, pero en rúbrica y desde COVID Safe creemos y promovemos la idea de que como empresa hacer lo mínimo es lo mínimo que uno puede hacer. Le repito esto porque es muy, muy importante. Como empresa, hacer lo mínimo es lo mínimo que uno puede hacer frente a los ojos de la autoridad, frente a los ojos de los trabajadores, de los consumidores y demás. Y esto quiere decir, cambio,
y es lo más importante, grábense esto, que es el punto medular en todo este tema, sobre todo legal. La responsabilidad de una empresa es inversamente proporcional a los esfuerzos adecuados y oportunos que haya hecho la misma por mitigar todos los riesgos conocidos. Este es el punto medular que toda empresa debe de entender. La repito, la responsabilidad de una empresa es inversamente proporcional a los esfuerzos adecuados y oportunos que haya hecho la misma por mitigar todos los riesgos conocidos. Profundicen, reflexionen, analicen este principio, que este es el principio que lleva y que va relacionado con el tipo de responsabilidad que ustedes pueden tener como empresa. Cambio. ¿Realmente alcanza con cumplir? ¿Es suficiente implementar solamente los protocolos mínimos que marca la ley? Con base en la evidencia, ¿podemos confiar en que los lineamientos aprobados por el gobierno y el Consejo de Salubridad son suficientes para reducir eficazmente el riesgo de contagio? Cuanto más hicimos por solventar la mayor cantidad posible de escenarios, menos responsabilidad tendremos como empresa frente a los ojos de cualquiera, a los nuestros e incluso frente a nuestra propia conciencia, que es el juez más severo, y por supuesto ante las autoridades. Hacer poco o no hacer nada, pudiendo haber hecho algo, es casi ser cómplice. Cambio. Pero bueno, ¿qué medidas preventivas puedo adoptar para mitigar el riesgo de contagio y por ende disminuir mi responsabilidad como empresa, como negocio, como gimnasio? La primera es una planeación en la implementación de los protocolos en la reanimación, información y capacitación a maestros y trabajadores. Lo que comentaba ahorita el doctor Sadek del COVID Coach es súper importante. Tener personal capacitado que sepa qué hacer, cómo gestionar si hay un contagio y demás. Señalización y visuales es importante. Un aviso de privacidad respecto del tratamiento de los datos sensibles de las personas que recabe el gimnasio. Documentación y cartas responsivas. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de ustedes como empresa, como gimnasio? Y esta comunicación de las medidas preventivas, pero más importante, de las medidas reactivas. ¿Cómo ustedes van a actuar ante un posible contagio? ¿Cuál va a ser el protocolo de reacción? ¿Cambio? Si bien es cierto, las medidas preventivas reducen el riesgo de contagio. Sin embargo, los gimnasios y estudios de baile no pueden controlar las actividades de lo que hagan los alumnos, maestros, trabajadores fuera del gimnasio, fuera de estas instalaciones. Pero ¿qué pasa si a pesar de haber implementado estas medidas adecuadas, pues ocurre un positivo de COVID? ¿Qué debemos de hacer en ese supuesto? ¿Tienen ustedes ya pensado un protocolo de reacción efectivo? ¿Debo o no de comunicar a los demás trabajadores, maestros, alumnos? ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad si yo implementé más allá de lo que marca la ley? ¿Debo de notificar a la autoridad si tengo un contagiado? Cambio. Pues bueno, voy a hablar de los protocolos de reacción. ¿Qué pasa si esto sucede, ¿no? Que es un escenario turbio, es de los peores escenarios que nos podemos enfrentar nosotros como empresa. En caso de que hubiera un contagiado de COVID-19, esto es lo que se debe de hacer. Se deberá de tener diseñado e implementado un protocolo de reacción en caso de que suceda este positivo de COVID. Se deberá de determinar la cadena de contacto que tuvo esta persona para evitar una posible propagación, evitando así poner en riesgo a otras personas, alumnos y maestros. Se debe de comunicar el caso a los demás con la finalidad de que prevalezca la transparencia y se sepa con qué personas estuvo en contacto. Se deberá de llevar una bitácora puntual con el objetivo de documentar todas las acciones tomadas por el gimnasio y con ello ya garantizamos que el mismo actuó en estricto apego al protocolo y a la legalidad. Con esto le das transparencia de tus acciones a la autoridad y sobre todo a tus clientes. Cambio. Pero ¿qué pasa si yo no tengo un protocolo adecuado de reacción? Y aquí voy a entrar en profundidad porque quiero expresar muy profundamente el por qué hacer lo mínimo es casi un riesgo en sí mismo. O sea, yo como empresa, ¿a qué responsabilidad me arriesgo si no tengo un protocolo adecuado de reacción? La negligencia es un concepto casi siempre disparador de debate, es un cauce que desemboca siempre en litigio. Siempre que hay negligencia, hay litigio, va a haber algún tipo de controversia. Eso los puedo decir como abogado. Siempre que sucede algo negligente o un acto imprudencial, pues nos vamos a ver en un conflicto, irremediablemente.
Pero si hay algo que no ayuda a nuestro caso en una situación indeseada, es la falta de iniciativa y de esfuerzos. La inactividad es la peor agravante de cualquier situación indeseable. Cambio. Uno más. Pero yo como empresa, ¿a qué responsabilidad estoy sujeta? ¿Cuántas responsabilidades me puede parar perjuicio el no haber actuado con la debida negligencia y con haber implementado estas medidas necesarias dentro de la empresa? Pues bueno, hay una responsabilidad que es muy grave, que todos la hemos escuchado, la responsabilidad penal. ¿A qué responsabilidad penal está sujeta mi empresa si no tiene un protocolo establecido, eficaz, preventivo y de reacción para el caso de un positivo de COVID, ¿no? Pues dentro del ámbito penal existen muchas hipótesis y la posible configuración de varios delitos, que van desde el peligro de contagio, lesiones graves e incluso homicidio. Por eso mi énfasis en tener un protocolo eficaz y adecuado tanto preventivo como reactivo. Existen muchas posibles hipótesis penales que se nos pueden presentar a nosotros como empresa, como gimnasio, y cómo el no tener un adecuado protocolo preventivo y medidas implementadas desde el ingreso al centro de trabajo es un peligro si se logra acreditar que derivado de esa omisión o negligencia resultan contagiados o muertos. Ahí obviamente hay una responsabilidad penal para la empresa. Nos estaban platicando el otro día unos colaboradores penalistas que tenemos, incluso amigos, me atrevería a decir, aunque no lo crean, hay penalistas que tienen alma, que tienen corazón. Bueno, estos cuates nos estaban platicando que están asesorando a 2 empresas que tuvieron un caso de responsabilidad penal justamente por esto que comento, por la falta de una correcta implementación de medidas y hubo un muerto en cada una de las empresas. Entonces, imagínense, ahorita ambas empresas están sujetas a un proceso penal porque los familiares de los fallecidos denunciaron ante la autoridad correspondiente que hubo negligencia y omisión por parte de la empresa en la correcta aplicación de medidas. Y pues este es un tema muy, muy, muy delicado. Hoy la empresa está siendo sujeta a un proceso penal que no le va a salir nada barato y además tiene que preocuparse de las otras cuestiones de esta pandemia, ¿no? Temas laborales, contratos, temas financieros. Entonces imagínense la tormenta que tienen encima esta empresa. También conocemos el caso de otra empresa que no tenía bien identificado a su personal vulnerable, no le habían comunicado que derivado de ese estado o condición médica no podía presentarse a trabajar. Entonces, debido a esto, resultaron varios contagiados, hubo un muerto y actualmente también enfrentan un proceso penal. Sobre todo en este caso y en el anterior, pudo haberse evitado con una correcta aplicación de protocolos de comunicación al personal y sobre todo al personal vulnerable. Aquí, desgraciadamente, estoy hablando únicamente de la posible responsabilidad penal, pero también estos familiares de los fallecidos cuentan con el derecho a que se les repare el daño pecuniario causado directamente por la empresa y por las personas que estaban bajo su cuidado. Aquí hablo de la responsabilidad civil, que la responsabilidad no es más que quien causa un daño a otro tiene la obligación de repararlo, de indemnizarlo. Si derivado de una omisión en el actuar o de un actuar imprudencial o negligente, la empresa le ocasiona un daño a un trabajador, sin duda debe de indemnizarlo. Indemnizarlo me refiero en términos civiles. Yo les pregunto a ustedes, ¿ya tienen bien identificado al personal vulnerable dentro del gimnasio? ¿Cómo va a ser la comunicación con ellos para hacerles saber que no pueden trabajar en el centro de trabajo? Esto es algo que sin duda deben de plantearse como empresa. Pero pues todo esto que acabo de mencionar nos hace cuestionarnos lo siguiente. ¿Reporto o no reporto a la autoridad? ¿Cuáles son las consecuencias de ir o de no ir? Los protocolos preventivos, reactivos, comunicativos que pretenden implementar son lo suficiente para garantizarles un excluyente de responsabilidad en caso de un contagio. Con poner señalizaciones y medidas preventivas como dispensadores de gel antibacterial, tomas de temperatura, honestamente, ¿están siendo lo suficientemente cautelosos y responsables? En vista de que no podemos predecir todas las posibles hipótesis, es preferible excedernos, entre comillas, con la aplicación de los protocolos y de implementar mucho más allá de las medidas que establece la ley y el gobierno federal y local. Así, si hay una eventualidad, la empresa estará mucho, mucho más protegida para el caso de que haya una posible reclamación de cualquier índole. Y sin duda, con la evidencia de las medidas, de haber adoptado estas medidas extralegales, podremos defendernos mejor ante cualquier situación. Si al final yo como juez o como autoridad estoy revisando la evidencia, a mí la empresa me dice, mira, estos son los protocolos que he implementado, hay evidencia física, videográfica, hay evidencia de todos estos mecanismos, protocolos preventivos que he adoptado. Ahí hay un
¿Me pueden poner mute en un micrófono? Pues si a mí como autoridad me entregan esta evidencia, yo claramente voy a decir que no hay una responsabilidad, porque yo consideraría que esta empresa hizo hasta lo que estaba dentro de sus posibilidades y más incluso de lo humanamente posible ante esta situación. Ahí es muy difícil que ustedes como empresa, como gimnasio, les finquen una responsabilidad. Y en general es un principio de vida, ¿no? O sea, dar más siempre de lo que nos corresponde, como hijos, como hermanos, como patrones. El dar más nunca va a resultar contraproducente, al contrario. ¿Ya ven por qué es importante ir más allá de las medidas que establece la ley? Nunca está de más excederse. Bueno, no, sí hay muchos casos en los que sí, pero este no es el caso. Documentar todo con evidencia fotográfica, videográfica y llevar una bitácora de todas las acciones implementadas no nos va a hacer daño, porque además de hacer todo lo posible, debemos de comunicar que hicimos todo lo posible y así evitar un descuido o negligencia que se pueda traducir en un perjuicio irreparable para el gimnasio. Ahora les voy a hablar de un tema bien interesante, que es la responsabilidad administrativa. ¿Qué pasa si nosotros como gimnasio nos cae una visita de inspección por parte de la autoridad? ¿A qué estamos obligados? ¿Qué debemos y qué no debemos de hacer? ¿Qué pasa si te cierran? ¿Qué documentación les tenemos que entregar a los inspectores? Porque las autoridades ahorita están facultadas para inspeccionar los centros de trabajo y corroborar que efectivamente se están aplicando los protocolos y medidas sanitarias. Los decretos los emite la Secretaría de Salud, pero las facultades de inspección las tiene la Secretaría del Trabajo. Es por ello que también entra aquí un factor importante, que es el cabildeo y la asesoría política adecuada para tener un acercamiento anticipado con el gobierno local y sobre todo con el inspector del trabajo de la delegación que le corresponda a la empresa. Ellos son quienes tienen las facultades y con todo este tema ahorita están muy, muy, muy estrictos. Y están estrictos porque ellos tienen responsabilidad penal en caso de que haya algún fallecido en el centro de trabajo. Es por eso que también recomendamos ampliamente tener este acercamiento con las autoridades mencionadas, hacerles saber qué medidas se están implementando dentro de los gimnasios, de los salones de baile. Les voy a platicar un poquito de una experiencia que tuvimos con el jefe de inspectores, el licenciado Alejandro Salafranca. Es un tipo muy accesible y agradable y además nos estuvo platicando por un tema que tuvimos, que ellos ante la duda cierran. Ellos no dejan margen de error. Ante la duda, si al inspector le queda la duda que se están aplicando efectivamente los protocolos, cierran, y es justamente porque estos inspectores tienen responsabilidad penal. Entonces, si a ti como empresa ante la duda te cierran, lo que tienes que hacer es generar certidumbre al inspector. ¿Y qué mejor certidumbre que anticipándote a que vengan estas autoridades a visitar tu empresa? ¿Qué pasa si te cierran? Él nos comentaba que si te cierran, se llevan tu expediente ante un comité de la Dirección General y ahí dentro del comité se determina que si hay una violación manifiesta, te mandan a Secretaría de Salud a inspeccionarte, ahí te inician ya un procedimiento sancionatorio y por ende la estrategia es anticiparte a que vengas a visita y generar un buen nivel de cabildeo, de acercamiento político y de estrategia con la Secretaría del Trabajo. Aunado a lo anterior, si el inspector considera que la empresa, si revisa los protocolos preventivos y reactivos y considera que la empresa está cometiendo algún delito derivado de esta revisión, pues puede dar vista al Ministerio Público también. Es justo por eso que les digo que es un tema muy, muy, muy delicado y pues por eso debemos de implementar soluciones, enfrentar estos potenciales riesgos de una manera coherente. Finalmente, mi último consejo y la última medida que les aconsejaría es buscar la asesoría especializada de terceros imparciales, porque no solo les van a dar una visión distinta, fresca y complementaria, sino que también esto da cuenta de que estamos buscando proactivamente tapar todos los hoyos posibles. No me refiero a nuestro servicio en específico, sino a cualquier otro agente externo, asesor y auditor. Esto les va a dar una visión mucho más fresca y otra perspectiva del panorama dentro de su empresa, dentro de su gimnasio. ¿Qué es lo que queremos? Pues cubrir todos los escenarios posibles, cubrir todos los flancos que se puedan, hacer todo lo que se pueda y sobre todo que se vea que hicimos todo lo que se pudo como empresa. Esa es una de las mejores medidas preventivas porque de nada sirve hacer mucho y que nadie lo sepa. Así que a grosso modo este es el panorama para el retorno de actividades de los gimnasios y estudios de baile. Hagamos todo lo que se pueda, no nos limitemos a lo mínimo que pide la ley. Este es un tema de todos y es responsabilidad de todos. En este barco vamos todos y si todos remamos parejos de forma honesta, consecuente y exhaustiva, vamos a llegar a un muy buen puerto.
Muchas gracias, les agradezco a todos por su atención, estamos a sus órdenes. Al ratito vamos a hacer una ronda rápida de preguntas y respuestas. Desgraciadamente no podremos contestar todas el día de hoy, pero con gusto, si nos buscan ahí en el correo electrónico, trataremos de dar respuesta a todas las preguntas. Gracias de nuevo y le cedo la palabra a mi compañero, el doctor Andrés Sadek. Estás en mute. Bueno, ¿se me escuchó? No. Bueno, muchas gracias a la participación de Juan Pablo. Gran participación amplia y al mismo tiempo muy, muy específica. Entonces, ya me habían adelantado algunas preguntas y ahorita leo las del chat. Vamos a ver si las podemos ir contestando. Bueno, los pole dancings tienen la ventaja de que los poles están a un metro y medio del otro, entonces con la sana distancia ahí ya no tienen problema, pero no pueden por eso obviar la ventilación y no pueden por eso obviar que los clientes lleguen con cubrebocas y careta. No creo que sea buena idea ahorita que compartan un pole 2 alumnas al mismo tiempo, ni que se ayuden en posturas especiales. Limpiamos los poles con alcohol, tenemos allá atomizadores. Alcohol al mínimo 60%, ideal 70%, es más que suficiente para la sanitización de poles. No tienen que estar contratando empresas de sanitización. No es que alguien se vaya a contagiar porque hay COVID en la esquina del gimnasio. Se va a contagiar por respirar el aire de alguien más. Preocúpense más por mejorar la ventilación. Usamos mats de yogas, algunos tenían mats de uso común. Siempre y cuando sean de un material que se pueda sanitizar con lo mismo, alcohol o hipoclorito de sodio, es un mat que se puede utilizar. Hay que hacer estas actividades frente a los clientes para que vean que se están realizando. Hay pasos de baile en piso, tiempo arrastrarnos en el piso como trapeándolo, jajaja. Bueno, en ese caso, por eso les dije que sí vale la pena el tapete sanitizante y hay que a lo mejor aumentar la frecuencia de limpieza del salón con alcohol o con hipoclorito. Ahí en ese caso les conviene más el hipoclorito, hacerlo a lo mejor más entre cada clase, si es que solo lo hacían una vez al día. ¿En dónde puedo capacitar a mi personal para que estén certificados y puedan atender a los clientes sin riesgos? Bueno, ahorita hablamos de lo que ofrecemos nosotros. ¿Qué pasaría si alguien contrae COVID en mis instalaciones? Creo que ya Juan Pablo habló un poco de eso. Se recomienda que el personal utilice en todo momento cubrebocas y gogles o caretas. Sí, el personal debe utilizar careta y cubrebocas de alta eficiencia todo el tiempo, ya sea mascarilla quirúrgica o N95. Si es alguien que no va a estar en contacto con gente, no necesita hacer una mascarilla de alta eficiencia. O sea, esto es para los que se van a acercar. ¿Es buena idea comprar la pistola para desinfectar el estudio entre clase y clase? Si les sale más barato que el hipoclorito y les parece más fácil, porque ustedes no tienen personal de intendencia todo el tiempo, es una estrategia comprar ustedes la máquina de sanitización y comprar el producto. Eso no hay ningún problema. Bueno, ya terminaron las que se me habían adelantado. Vamos a leer las de aquí. Sugeridas careta y cubrebocas, solo caretas, creo que ya se respondió. Los clientes deben de llegar con caretas y mascarilla, no tiene que ser quirúrgica, puede ser de tela. Y si el ejercicio no es aeróbico, sí pueden mantenerse la mascarilla, siempre diciéndoles que es bajo su responsabilidad, porque si alguien tiene dificultad para respirar por la mascarilla, pues puede ponerse grave. Por eso el aeróbico o el ejercicio de mucho esfuerzo no es lo ideal, usar cubrebocas, pero sí que inmediatamente se lo pongan acabando el ejercicio. Ahora, ¿qué me recomiendan para las academias de ballet con niños muy pequeños? Ahí va a haber que proteger mucho a los maestros con cubrebocas y careta, y los niños de esa edad ni siquiera, bueno, menores de 3 años para abajo ni siquiera se recomienda el uso de mascarillas o cubrebocas, porque ni lo saben usar, se lo quitan y se pueden hasta afectar la respiración. Entonces, sana distancia, disminuir los cupos y con eso están más que del otro lado. Ahí los niños que sí se sientan mucho en el piso, sí valdrá la pena el tapete sanitizante. Ahorita en mi caso, los papás que llevan a sus niños a tomar su clase de danza, si se enferma pasa algo más grave, ¿podrían responsabilizarme? Bueno, yo respondo la primera pregunta de eso y ahorita Juan Pablo les dice lo de la responsabilidad.
Hay que minimizar los acompañantes, eso es importantísimo. Prácticamente solo los que son niños pueden ir acompañados y de un adulto, no de dos. Y en ese lugar donde estén esperando los papás, poner marcas en el piso de la sana distancia, dividir los asientos, separarlos. Y en cuanto a la responsabilidad, Juan Pablo. Sí, es justamente lo que ya platiqué, ¿no? La responsabilidad pues va en función de qué tanto se ha implementado las medidas. Si esta empresa, si esta academia de danza no tenía implementado ningún protocolo preventivo ni reactivo, pues claramente hay una responsabilidad. Mientras más medidas apliquemos, mientras más nos excedamos en esta implementación de medidas, pues muchísimo menor va a ser la responsabilidad o incluso nuestra defensa, ¿no? En caso de que haya algún reclamo por parte de los papás. Digo, para Aquí, esto, demostrar que se contagiaron ahí, ¿no? sí, entran muchos factores en juego, pero volvemos a lo mismo. Mientras haya evidencia de que la empresa cumplió con las medidas extralegales y con las medidas preventivas y reactivas, pues es muy complicado que puedan fincar ahí una responsabilidad en caso de contagio. Juan, responsabilidad penal puede ser por tres cosas. Uno, peligro de contagio. Dos, homicidio. Y la tres, ¿cuál era? No, eran las posibles hipótesis, la posible encuadración de delitos en caso de que no se implementen correctamente estas medidas. Pueden ser el delito de peligro de contagio, lesiones graves, era la tercera que está preguntando, y homicidio, incluso, ¿no? O sea, derivado de esta negligencia, cuando toqué el tema ahí de la negligencia. En el caso de tener un colaborador con previo antecedente asmático y cuenta con seguridad social, ¿qué sugieres? ¿Liquidarlo? Gracias. No, para nada. Ahí sería un tema de discriminación, de hecho, e incluso un despido injustificado, ¿no? Esta persona, si presenta sintomatología, mandarlo a su casa, que se meta ahí al portal del IMSS, que llene el cuestionario y ya dentro del IMSS los médicos capacitados van a pues dictaminar si derivado de sus respuestas él es positivo a COVID, ¿no? No sugiero liquidar a nadie, no sugiero correr a nadie, porque entramos ahí en temas de discriminación y en temas laborales que le pueden causar un perjuicio grave a la empresa. Para hacer ejercicio basta la careta. Sí, sí es un ejercicio aeróbico. No es que baste, pero no tenemos mucho de otra. Si en algún punto las autoridades internacionales recomiendan algún cubrebocas especial que haya lanzado alguien que sea más seguro, cambiaremos de opinión. Mientras tanto, yo recomendaría quitar el cubrebocas, y es un ejercicio aeróbico, y la careta. ¿Qué pasa con los clientes que tienen alergias o problemas respiratorios? ¿Es mejor no dejarlos volver o más bien hacerlos firmar una responsiva, no, Juan Pablo? Sí, correcto. O sea, que ellos establezcan y manifiesten que ellos ya tenían una condición previa antes de comenzar con las clases presenciales también es parte de robustecer esta estrategia y esta implementación dentro del gimnasio, ¿no? El alcohol isopropílico para el pole, en nuestro estudio no entran con zapatos, todos entran descalzos. ¿Eso sirve? Sí, sí sirve. Y el alcohol isopropílico sí, siempre la concentración es lo importante. 60 mínimo, 70% ideal. ¿A partir de qué edad pueden asistir a clase presencial los infantes? Depende del ejercicio. Si es un ejercicio que los infantes tienen que convivir, pues no pueden, eso no se va a poder reactivar en un buen rato. Pero si es un ejercicio que no tienen que convivir y hay la sana distancia, pues desde ya. En el área de gimnasia artística, con el uso de aparatos, piso, etcétera, los niños también deben usar cubrebocas, no durante el ejercicio porque es un ejercicio aeróbico, pero al llegar sí. Y ahí hay que tener cuidado con las superficies y con la cercanía. ¿Tienen idea de cuándo estará el semáforo verde para poder abrir las academias de baile? Eso no lo sabe ni Dios mismo. El área de gimnasia artística con el uso de aparatos, piso, los niños... El vapor o las máquinas de vapor seco son efectivas para sanitizar espacios. No, el vapor no sanitiza. Sí, recomendaría más un purificador de aire. Purificador. Si es ballet clásico, mi actividad, ¿a partir de qué edad? De la edad que los papás le pueden llevar. Por eso tienes que demostrar que has tomado las medidas y venderte como que ya las tomaste para que los papás vayan.
tranquilos, aceptando los riesgos que eso conlleva. Creo que ya terminamos las preguntas. Vamos a avanzar. Nosotros somos una marca de certificación que estamos compuestos por un comité médico especializado y una firma legal que es Rúbrica. Nos llamamos COVID Safe y nuestro objetivo principal es otorgar este distintivo después de una auditoría y después de asesorar individualmente a cada espacio, a cada negocio. Lo hacemos en muchos negocios, inclusive en escuelas, pero en este caso empezamos a hacerlo en gimnasios y clubes deportivos y por eso quisimos darles una introducción con este webinar. Para los que no quedan distintivo, bueno, por lo menos se llevan muy buena información. Bueno, las personas de tercera edad cuando pueden regresar a sus clases de gimnasia, ahí será, no lo permitan. Juan Pablo. Perdón. Las personas de tercera edad pueden regresar a las clases de gimnasia, ¿cuándo? No, ahí es complicado porque siguen siendo personal vulnerable, incluso con el semáforo en verde se debe de tener toda la cautela. Yo recomendaría que no, incluso después de que ya se implemente el semáforo verde, esperarse un rato todavía a que siga la tendencia a la baja y no luego permitir a estas personas mayores que siguen considerados como vulnerables, ¿no? La recomendación que yo daría. Bien. En clases de Paul, maestros con careta y alumnos también, si se realiza actividad aeróbica se pueden retirar, pero cuando termines se pueden poner todos, ¿cierto? Sí. Si se puede hacer la actividad con todo y careta, lo ideal es que no se la retiren. El cubrebocas de tela, si no es una actividad muy extenuante, lo pueden quedar. Hay manera de tener acceso a esta conferencia grabada para mostrarla con mi personal. Sí se va a subir a un YouTube. Hay que estar atentos en nuestro Instagram, que es safe.covid, para ponerles ahí el link de YouTube. Y bueno, continuamos. Entonces, nos encargamos de, mediante una inspección generalmente virtual, si es un lugar muy grande, si lo hacemos presencial, instalamos las instalaciones, revisamos la operación del negocio, nos explican por dónde entran, por dónde salen, cuántos inscritos tienen, en dónde se ponen, qué máquinas usan, etcétera. Hacemos todo ese análisis, hacemos una asesoría, documentamos todo eso que encontramos, documentamos todas las recomendaciones que les damos y los acompañamos para la implementación de esas medidas. Entonces, si tu negocio o tu gimnasio tiene ciertas características que no se resolvieron en este webinar, pues nosotros nos encargamos de hacerte esa asesoría individualizada. ¿Qué alcance tiene? Bueno, elaboramos esta guía donde les decimos qué recomendaciones deben de seguir, y verificamos que las pongan en marcha. Mediante un webinar o algún video hacemos capacitación a empleados en torno a las generalidades del COVID, qué es, formas de contacto, etcétera, cómo se utiliza el equipo de protección personal. Hacemos cabildeo y monitoreo con autoridades del trabajo, IMSS y Secretaría del Trabajo, para que se dé correcta visibilidad sobre las medidas que están implementando y anticiparse a cualquier posible inspección. Ya que se hace todo eso, otorgamos este distintivo que se llama COVID Safe, que a ustedes les sirve para demostrarle a sus clientes y a sus empleados que el lugar fue verificado por un comité de expertos, que las medidas que tomaron son las correctas, y eso le da tranquilidad a los clientes para regresar, ¿de acuerdo? Vigencia, 1 año. Cuando se vence el año, mediante una visita de reconocimiento, se puede renovar el certificado. El comité, los líderes del comité médico somos nosotros 3, Sergio Monraz, Edgar Enrique Sevilla, virólogo y experto en bioseguridad. Sergio Monraz es neumólogo, yo soy otorrino y estamos auxiliados de más médicos, pero nosotros somos la cabeza del comité médico. Juan Pablo, si quieres explicar esto. Nosotros contamos con certificaciones ISO, International Organization Standardization, que es básicamente son normas internacionales estandarizadas que garantizan pues, la calidad del servicio que estamos brindando y sobre todo la eficiencia, ¿no?
Contamos con las dos, que son ISO 45001, Sistemas de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo, y la 35000, que es la de Gestión de Riesgos. Con esto estamos garantizando la buena calidad de los servicios ya por una institución internacional que nos avala. Muchas gracias. Entonces, aquí en el chat voy a copiar una liga para las personas que quieran recibir una cotización del servicio. La cotización se hace en base a muchos factores, tamaño, del lugar, dónde está, etcétera, etcétera. Y con eso nosotros les enviamos una cotización personalizada. Pues voy a copiar la liga en el chat. Ahí todos la pueden ver. Y la voy a poner aquí también por si la quieren copiar. Ustedes llenan esa forma en Google, nos llega directamente a nosotros y de esa forma les hacemos llegar una cotización personalizada para hacer la visita virtual, ver las recomendaciones que han, bueno, los actividades que han implementado, ayudarles con el aviso de privacidad, ayudarles a escoger qué termómetro, toda esa asesoría individualizada la damos mediante este servicio y les otorgamos el dispositivo COVID Safe. ¿Alguna otra duda? Déjame ver si surgió una última duda, si no, para ya despedirnos.